Siempre es necesario en estas tragedias conversar con la parte espiritual. El presbítero Marcos Linares es de la parroquia de Nuestra Señora De La Paz, de la Paz en Montalbán. Montalbán 1. Me imagino que muchos de los que quedamos vivos, y digo quedamos en plural porque siguen las preguntas siempre en la mente, ¿no? ¿Por qué estas cosas suceden? Nosotros que creemos en Dios, es un Dios tan bueno, tan benigno, ¿por qué permitir estas cosas? Y si no, ¿cómo resignarse ante la vida y saber que tenemos riesgo siempre? ¿Qué le dicen, padre, en todas estas angustias que le plantean los feligreses? Claro que sí, bueno, un placer estar con usted acá, embajador, en su programa Brújula Internacional. Y sí, bueno, a nosotros nos toca la parte difícil, ¿no? Decía Confucio que tenemos dos vidas. Y la segunda la empezamos a vivir cuando nos damos cuenta que tenemos una. Creo que es importante conocer la palabra de Dios para estar claro. No estoy hablando solamente de la religión, pertenezco a la Arquidiócesis de Caracas, vengo acá pues en nombre del arzobispo de la iglesia, que siempre tiene una palabra que decir de fe, de esperanza. De hecho, el Papa se pronunció ya 2 veces sobre el tema de Venezuela, Claro que y en sí. solidaridad activa, de palabra y de hecho, ¿no? Eso es correcto. Se manifestó con su acción también y su obra. Fíjese que, ¿por qué un Dios tan bueno permite esto, no? Cuando nos referimos allí a ese Dios bueno, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que Dios nos ama tanto y es tan bueno y es misericordioso que amó tanto al mundo que envió a su Hijo Claro. para que muriera por nosotros. De manera que esto hay que tenerlo muy presente. La muerte no es algo que la iglesia esconde ni la escondió Jesucristo. Y que es inmanente al ser humano, es lo más seguro que tenemos, ¿no? Y que es lo más seguro que Sabemos tenemos. cuándo nacemos, pero no cuándo morimos. Eso es correcto. Y fíjese cómo la fe y la razón van siempre unidas. Ya desde el siglo V con San Agustín, que era el gran interés de él unir la fe y la razón. Además es una visión más humana que la de Santo Tomás, por ejemplo. Eso es. Y luego viene Santo Tomás en el siglo XIII, que es lo que llamamos nosotros el periodo de la escolástica, ¿no? Sí, Como, más formal, más seria. Más seria. Ver cómo se lograron unir la fe y la razón. Aquí vemos nosotros que sirvió en el siglo XXI, o sea, es una doctrina que está vigente, cómo ver que una cosa son lo que significa un terremoto que han pasado, pasó y seguirá pasando, ¿no? Eso El riesgo de la vida siempre existe, ¿no? El riesgo de la vida está y nosotros vivimos y tenemos fecha de vencimiento pues hasta que Dios quiera. De hecho, salimos del canal y no sabemos en la tarde qué va a pasar en la vida de cada uno. ¿Qué vemos en este terremoto? Hay que tener cuidado, sí, previsión de las cosas. ¿Cómo no? Pero ¿qué vemos en este terremoto? La fragilidad. La fragilidad del ser humano. Y cómo Dios ya lo advierte en su palabra. Hay por allá en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos que están Jesús con sus discípulos admirando el templo de Jerusalén. Y cuando salen, los discípulos le dicen a Jesús, oye maestro, mire, qué edificación tan bonita, qué gran edificación, qué piedras tan preciosas. Y Jesús dice, de esto no quedará piedra sobre piedra. Inmediatamente ellos se asustan, ¿cómo es esto? ¿Y cuándo va a ser eso? Ah, eso sí no lo sé yo, le dijo Jesús. Eso no lo saben ni los ángeles, eso solamente lo sabe el Padre. Lo que sí les digo es que vendrán guerras, terremotos, hambre, pero no será el final. Claro. Hay que primero anunciar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Es la palabra, ¿no? Es la palabra. Creo que San Juan lo dice, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, ¿no? Eso es San Juan 1, ¿no es? Sí, y bueno, ese es el prólogo, ¿no? El prólogo del Evangelio de San Juan. Sí. Y como decía, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. No podemos nosotros decir que Dios no es bueno, que no nos ama. Ahí vemos a un Hijo de Dios que está en la cruz. Y para algunos se burlaban, ¿no? Y decían, este no es ningún Dios, bájese de allí. Sí. Otros se quedaban callados, otros simplemente decían, este era el verdadero Hijo de Dios. Yo creo que para la gente que nos oye en este momento, independientemente de la religión que sea, Jesucristo lo advirtió, estén preparados. Claro. No saben el día ni la hora, pero estén preparados porque es que nosotros nos pertenecemos a este mundo. Claro. Y yo me voy, dice, una vez que ha resucitado, me voy porque tengo que ir a preparar habitaciones arriba para ustedes cuando lleguen a la casa de mi Padre. De hecho, el templo de los judíos de Sión
se destruyó varias veces, ¿no? Sí, y es lo que digo, los apóstoles se quedaron admirando esto y Jesús dijo, tranquilo, que eso no va a quedar piedra sobre piedra. Eso sí, estén preparados para que no los engañen, porque ahorita sale mucha gente Que tengan cuidado con eso. sí, a la decir, palabra. este es el fin del mundo, Sí. y eso que ocurrió es el fin del mundo. No, 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 Jesús allí, en todo el capítulo de Marcos, capítulo 3, que invito yo a la gente que no está viendo que lo lea, Jesús aclara perfectamente que no será el fin del mundo, va a pasar. No, inclusive en el Antiguo Testamento hay menciones a terremotos antiguos que fueron terribles para el pueblo elegido, ¿no? Sí, por eso lo digo, en los salmos y Ezequías, todo creo que esto, y hay ya anuncios y hay visiones, incluso en el libro del Apocalipsis, pero Claro. centrándonos en la palabra de Dios, yo creo que es muy importante ver lo que él mismo dice. Vendrán muchos a confundirlos, pero no será el fin del mundo, y el que persevere hasta el final se salvará. Yo comentaba que en el terremoto de Lisboa de 1750 hubo un debate entre Voltaire, que era ateo, y Rousseau, que era creyente, donde decía Voltaire que ¿por qué Lisboa si París estaba llena de pecados y Londres? ¿Y por qué Lisboa? Y le decía a Rousseau que era un problema del hombre también, que Dios nos pone en el mundo, pero el hombre es el que decide. Y hay muchas veces fallas nuestras que no vemos con cuidado qué es lo que estamos haciendo. Y en el fondo que la vida trasciende a la vida terrenal. Sí, correcto. O sea, fíjese también la comparación que yo pongo. ¿Estábamos preparados para esto? Sí. Nosotros, no. Pueden haber defectos nuestros, sí. Sí, no estábamos preparados para esto. Ahora, ¿estamos preparados para llegar al cielo? O sea, nos sorprendió esto y evidentemente que vendrán unos estudios, vendrá una experiencia. El hombre tiene que hacer también lo posible para que las cosas mejoren. Es correcto. Y vendrá esto es una advertencia. Sí. Es un llamado. Es un llamado, ¿para qué? Para que estemos preparados, humanamente hablando. Hay rescatistas. Yo he tenido la oportunidad allí de servir de mediador entre Cáritas de Venezuela y La Guaira para enviar camiones y todo lo demás. Pero visitando los rescatistas en estos días, por allí como a las 2 de la mañana, hay rescatistas que están sumamente preparados, que con un aparato te detectan si hay allí muertos, si hay vivos, ¿no? Y hay otros hay que ponerse al día. Eso. Y hay otros que son paisanos míos que de repente me dicen, mire, padre, consígueme una linterna, tráigame una linterna allí y consígame todo esto. Tenemos que estar al día de todas esas cosas porque son precauciones. La vida hay que verla también en función de la preparación que uno tiene, ¿no? Eso es correcto. Yo creo que hay un tema muy importante que es la fe, ¿no? Eso es importante. La fe, por eso hoy se menciona a San Agustín y usted hizo mención a Santo Tomás. Sí. La fe no es algo del creer a ciegas. A mí me gusta mucho ver qué significa la fe, digamos, desde el punto de vista en latín, la etimología, ¿no? Viene de aquella diosa Fides, claro, que era en la que había que confiar y la que cumplía las promesas. Pero cuando uno va a la raíz de lo que significa la fe en arameo, ya es una fe no ciega, es una fe activa. O sea, es una fe en donde yo deposito mis tesoros en una persona que sé que me los va a cuidar. En este caso diríamos, yo llevo el dinero. Y es la responsabilidad también, ustedes en la parte espiritual, pero también los que tienen responsabilidad política en la parte política, de tener todo preparado. Así como ustedes preparan para la vida y para la muerte, también la sociedad civil tiene que estar preparada para todo esto. Y es una constante. La gente que va a misa o que lee la palabra de Dios desde el punto de vista cristiano católico, porque nuestros hermanos cristianos también la leen y los que la quieran leer, yo creo que somos sordos, ¿no? Como aquellos niños que no oyen a sus padres y después se llevan lo que se llevan. Porque el Padre les habla y les entra por aquí y les sale por acá. Jesús constantemente está diciendo, estén preparados, porque no saben el día ni la hora, pero el día va a llegar. Pero hay que prepararse, eso es importante. Por eso prepararse. Hoy decimos con la rectora y vicerrectora de la Universidad Central de Venezuela que hay que tener mejores ingenieros, mejores psicólogos, mejores médicos, todo lo mejor posible. Pero, y los equipos, como usted dice, esos equipos modernos que nos ayudarían a salvar vidas. Claro, pero le estoy diciendo que si fui también y hay un grupo de rescatistas paisanos que me dicen, padre, tráigame una linterna. Pero ese es el punto de vista de estar preparados material, digamos, intelectualmente y científicamente. Ahí está la diferencia entre creer y conocer. Eso es. De manera pues que mi función ahora es decir, estemos preparados, no solamente para el terremoto, estemos preparados para perder la vida en cualquier momento, porque somos frágiles, porque igual como un terremoto hay gente que pierde su vida en una familia. Pero hay resiliencia también, la fragilidad está acompañada de la resiliencia, ¿se puede decir? Claro que sí, o sea, y todo lo que usted venga, y desde el punto de vista psicológico, que tenemos allí un lóbulo que se encarga pues de las emociones y todo lo que usted quiera. Pero Jesucristo fue muy claro, estén preparados. Además, el que más ha nombrado todos estos días es a Dios. El ser humano cuando está en peligro siempre invoca la... Por eso le digo, le pongo un ejemplo, ¿no?
allí aparece una familia totalmente destruida. ¿Y dónde está Dios? Pero también aparecen dos niños de 2 años totalmente sanos. También es Dios. Y está su mamá. Entonces la gente dice, qué grande es Dios, ¿no? O sea, yo pienso que es una experiencia, por eso digo, la fe es una experiencia muy personal, pero hay algo interesante. También tiene un punto de vista de comunidad. Claro. O sea, la vamos viviendo. La comunión, sí. Ahorita lo ecuménico, decía la claro, iglesia. ahorita que estamos en la Copa Mundial. Claro. Un equipo es algo muy de mucha comunidad. Ahí voy. El equipo es algo de confianza unos con otros y entre todos hacen maravillas. Eso es. En medio de pero tiene buenos entrenadores también. Claro que sí. Y buenos ejercicios y practica mucho tiempo. La sociedad civil tiene que estar también preparada para eso. Y en este caso, fíjense que la iglesia es una comunidad, claro. La constituye una asamblea, ¿no? ¿Y cuál es la función? ¿Y dónde está Dios ahora? Claro. Dios no es el que manda el escombro, Dios no es el que hace la destrucción del templo. Dios está es para acudir a Él y está ahí metido en tantos socorristas y en tantos corazones generosos que se abordan a ir, que se abordan a servir. Y ahí se manifiesta Dios, ¿no? Y al fin y al cabo la vida es corta, la terrena, la otra es la más permanente y futura. Es la esperanza que tenemos. La palabra de Dios lo dice, la vida tarda en lo que tarda una hoja desprenderse de un árbol y caer al suelo. Bueno, tenemos que volver a hablar de estas cosas porque la televisión tiene tiempo muy concreto. Pero me gustó mucho su cita de Confucio, porque en el fondo lo invité por esa razón. Confucio decía una vez a los alumnos que le preguntaban qué era la felicidad, decía 2 cosas en la vida necesita. 1, arroz, materia para comer, para vivir, para trabajar. Y otro, flores, para poder soñar, hacer poesía. Ustedes, en estas charlas, es las flores que tenemos y las necesitamos, porque el espíritu necesita esto. Los demás también necesitan la medicina, la atención, pero el espíritu es fundamental. Claro, claro. Por eso le digo como sacerdote, es que la filosofía forma parte, claro. Y luego con la teología, con ustedes estudian bastante largo teología y filosofía. Me encanta la filosofía, soy profesor de filosofía también y de teología, así que cuando quiera podemos conversar varios temas, no solamente así. Incluso hay reflexiones sobre los terremotos de la antigua Grecia, recuerden ustedes que claro la humanidad siempre los ha sufrido y todas las tragedias, siempre estamos expuestos a tragedias, hay que estar preparados para ello. Pero claro que sí, y el terremoto, por ejemplo, en Japón, ¿no? Un terremoto de 9... o un terremoto de 7.2, seguido acá en menos de un minuto de 7.5, allá no hay ninguna víctima. Incluso puede llegar a 8 sin víctimas. Sí. Hay que estar preparado. En todo. Preparado espiritualmente, porque no para el terremoto o para lo que pueda ocurrir en la naturaleza, que al final, ya sabe usted que son fallas tectónicas que se van dando, se van moviendo las rocas y van produciendo allí una energía que tiene que destaparse, pues eso es natural. Pero hay que estar preparado también para llegar arriba. La fe llena todo. Que no lleguemos con linterna, que lleguemos con aparatos sofisticados y eso son las obras que podemos hacer nosotros. Muy agradable conversar en estos casos con un sacerdote de la Iglesia Católica. Coincidiría con usted porque tuve un rabino la semana pasada y lo mismo, es el mismo planteamiento. Dios nos espera, pero preparémonos para estar mejor y llegar mejor al cielo. Amén, que así sea. Bueno, así despedimos el programa hoy con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis como el de esta tarde en profundidad. Hasta mañana a la misma hora.